Gracias, Sara. Y buenas tardes a todos, buenas noches, buenos días. Soy Marina Su, directora principal del Centro de Documentación de Camboya y el Instituto de Investigación para documentar crímenes de atrocidades que sucedieron en el año 1975 y 79. Para propósitos de memoria, justicia y reconciliación, y me complace ser moderadora para este panel que es sobre innovación y archivo digital. El propósito de este panel es mirar las mejores prácticas en el desarrollo técnico del archivo histórico. Como ya mencionó Sara, tenemos panelistas aquí que vienen de ubicaciones geográficas muy distintas y tienen amplio rango de experiencias en la documentación y gestión de capacitaciones de base de datos, compartir información. Así que quiero presentarles a nuestros panelistas. El primero es Yvonne Eng, que es gerente de programa de archivos en Witness. Ella da apoyo a los socios para la gestión y recolección de documentación videográfica para la defensa de los derechos humanos. También desarrolla recursos de entrenamiento en cuanto a archivo y preservación y es asesora para el Memory Network en Open Archive. El siguiente panelista es Oscar Montiel. Oscar trabaja para el Engine Room, una organización internacional que incluye activistas y otros agentes de cambio para aprovechar la tecnología para aumentar su impacto. Él se especializa en facilitar la interacción humana para desarrollar tecnología y procesos de mejor gobierno a través de datos abiertos. Recientemente trabajó con una organización en Argentina que está documentando y archivando desde el 74 hasta el presente, asistiendo con su conocimiento. Miguel Cisay es responsable de la información y tecnología en Memorial para la Concordia de Guatemala. Este proyecto en Guatemala Virtual Memory o memoria virtual, que incluye 45 organizaciones e instituciones que trabajan sobre los temas de memoria y víctimas del conflicto interno en Guatemala. Nuestro siguiente panelista es Nicolás Mokorovic, que ha estado trabajando en Documenta, el Centro para la Memoria del Pasado, desde 2010 como archivista, gerente de datos de la organización y sus registros de archivo y recolecciones, y como investigador del proyecto de pérdidas humanas en la guerra en Croacia entre el año 91 y el 95. Sus intereses profesionales incluyen accesibilidad de información y desarrollo de los mecanismos de justicia transicional. Y último y no menos importante está Nisai Han. Nisai es director de Tuol Sleng Genocide Museum en Camboya. Es el sitio de memoria para interrogación y centro para esta región. Él ha avanzado desde la parte administrativa, guía turística, a exhibiciones, investigación y ahora es director del museo. Ha trabajado en el desarrollo de exhibiciones móviles a través de toda Camboya. Bienvenidos, señores panelistas. Y lo que quisiera hacer es, para esta parte del panel, tengo preguntas específicas. Si pueden, por favor, mantener sus intervenciones en 7 minutos, se los agradecemos. La primera pregunta va para Yvonne. Entonces, en cuanto a la experiencia a largo plazo en el manejo de archivos
Y capacitación, ¿cuáles son sus estrategias y procedimientos en la organización para recolectar, gestionar y mantener la documentación videográfica para proteger los derechos humanos? Muchas gracias por la pregunta. Es impresionante estar aquí con todos ustedes. Estoy muy feliz de compartir con ustedes, así que gracias. Bueno, antes de dar mis respuestas a todos, quería darles contexto. Lo que hacemos en Witness es apoyar a estas organizaciones de base y evidenciar estas violaciones de los derechos humanos. Como parte de eso, nosotros hacemos capacitaciones para archivistas y esto va desde capacitaciones de talleres de una sola vez, de 3 horas para público mixto, hasta capacitación más intensiva con un solo aliado de varios días. Los más cortos se hacen para efectos de construir redes, compartir con los socios y compañeros, pero hay otros más intensivos en el contexto de otras alianzas, pero están apoyando otros aspectos. Así que en archivo y conservación es parte del enfoque hacia lograr esas metas de la defensa y damos otros recursos además de la capacitación en ese tipo de situaciones. Pero para la pregunta, entonces nosotros ayer estábamos hablando sobre cómo la organización puede tener múltiples necesidades en traslape. No es financiamiento únicamente, no es tecnología únicamente. Entonces, nosotros decidimos hacer una capacitación intensiva y el paso más importante antes de llevarlo a cabo es trabajar con un aliado o socio para evaluar la capacidad para llevar a cabo un proyecto de estos, entendiendo su necesidad versus lo que nosotros como testigos podemos apoyar de manera realista. Entonces, en muchos casos hemos tenido esta discusión y determinaron que en el momento no estaba bien porque otras partes eran necesarias para nosotros continuar con la capacitación. Entonces, no tenía sentido en ese momento. Había recursos limitados y otras prioridades. Entonces, está bien, pero es importante que no preparemos a las personas para fallar. Y es importante ver todo el trabajo que está saliendo y no siempre es obvio. Y es claro que tenemos ese apoyo para poderles dar otras fuentes. Pero en términos de la capacitación como tal, ya sea una capacitación corta o más larga, primero estamos hablando de por qué el archivo es tan importante, cuáles son las metas del proyecto de tener este acervo y qué esperamos, para qué esperamos que sean útiles estos acervos. Y es importante en nuestras capacitaciones, básicamente, vamos a hablar de las funciones principales y de cómo el socio puede usar esas áreas funcionales y vamos a hablar de selección. ¿Qué se recolecta y qué no? Y los grupos están documentando esto y están hablando de qué están capturando en video, cómo pueden grabar efectivamente. Y vamos a hablar del proceso. Entonces, ¿cómo tenemos ese contenido y lo llevamos a la custodia? ¿Cómo podemos identificar de manera única cuáles acciones de preservación tomar y digitalización, como hablamos ayer? ¿O cómo podemos documentar esas acciones de conservación? Vamos a hablar de la descripción, gestión de datos, qué modelos de datos se usan, qué reglas de catálogo, qué herramientas, almacenamiento, cómo se guardan las copias de respaldo, cuáles son los medios de almacenamiento y planeación de la preservación, cómo se abordan las consideraciones a largo plazo, como obsolescencia o migración de almacenamiento.
y acceso. ¿Cuáles son los usos? Entonces, ¿cómo los usuarios recuperan esos archivos y qué se necesita para identificar, entender e interpretar esos registros? Y por supuesto, toda la capacitación está hecha para necesidades específicas, así que habrá más énfasis en unas partes que otras. Pero en términos de estrategias generales que hemos encontrado efectivas, primero, yo creo que es importante traer conocimiento de los estándares a la capacitación, pero como entrenador tienes que conocer lo suficiente sobre los principios detrás de los estándares para saber si puede ser flexible con qué y con qué no, y poder responder las preguntas de los entrenados, de los alumnos, para saber por qué deben hacer esto y qué se o qué no pueden hacer si no tienen los recursos. Entonces, segundo, nosotros venimos preparados para explicar los diferentes flujos de trabajo, herramientas, y es útil como parte de la capacitación co-desarrollar y con ejercicios guiados que forman parte de la capacitación. Así que la recolección de políticas o las políticas de recolección, perdón, los modelos de datos, esto no ayuda solamente a ver qué tan apropiado es el enfoque, pero también a dar un entendimiento profundo de por qué se elige algo y si las personas realmente están convencidas con el proceso. Y si hay documentación en esa capacitación es muy importante, entonces se puede desarrollar una política de recolección o reglas del catálogo para la capacitación y lo que ayuda es crear plantillas y hojas de trabajo para hacer el ejercicio y tener estas políticas bien documentadas. Así que aquí hay algunos pensamientos y experiencias que tenemos con la capacitación. Muchas gracias, Simón. Vamos a ver esas estrategias, identificando la capacidad de la capacitación y es un ciclo de vida del trabajo y que se ha compartido con las organizaciones aliadas. Y muy bien, vamos a ir al siguiente panelista, Oscar. Entonces, también tengo preguntas para ti. Entonces, como especialista regional en facilitar las acciones para desarrollar tecnologías del gobierno a través de datos abiertos en el Engine Room, ¿cómo su organización desarrolla esa base de datos para la sociedad civil y trabaja en un enfoque innovador que han tomado ustedes en su trabajo? Gracias. Gracias, Farina, y muchas gracias a todas las organizaciones que están presentes en esta reunión. Es muy bueno hablar con todos ustedes, así que vamos a hablar del proceso de el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, en Argentina, del programa Matchbox de The Engine Room. En este programa nosotros ofrecemos pro bono un apoyo a las organizaciones que requieren algún tipo de datos relacionados o proyectos, gestión de proyectos en temas específicos o proyectos y seguimos un diseño centrado en el usuario para desarrollar el proyecto. Entonces, para darles más contexto sobre este proyecto en particular, este archivo o esta base de datos nació por
una deficiencia en acceso de producción a estadísticas de crímenes en Argentina, especialmente las relacionadas con instituciones de seguridad. Entonces, en 1996 comenzaron a construir una base de datos con casos de violencia policial, donde por lo menos una persona fue lesionada o asesinada, y la fuente de este archivo son noticias de los principales medios del país que usan otros recursos y que no se ven en otros de los principales medios. El trabajo que hicimos fue apoyando el esfuerzo del CELS para traer este archivo eh, en ese computador con todo el software desarrollado en el año 96 y su última actualización, que fue que sucedió hace mucho tiempo. Entonces, el reto fue traer este archivo a una plataforma en línea y open source. Y la pregunta fue, desde el principio, ¿cómo llevar estos datos que fueron establecidos a una estructura manteniendo la sanidad metodológica que se ha desarrollado durante los años y hacerla trabajar como nueva plataforma en línea? Y la parte más importante de esto, en cualquier proyecto que hacemos, es eh, tener las capacidades técnicas para crecer y mantener estos archivos una vez terminamos la implementación. Y como de costumbre, la parte tecnológica fue el último paso, aunque no fue el más corto ni el más fácil, pero entender las necesidades y metas de la organización que ya se ha mencionado fue lo más importante, el paso más importante para nosotros. Entonces, para lograr esto, el primer paso que dimos fue entender las capacidades de datos y tecnología de la organización. Luego mapeamos las diferentes iniciativas. Hicimos entrevistas con estas organizaciones o grupos que archivan este tipo de violaciones de derechos humanos o que tienen algún abordaje similar a la captura de datos, y traer estas lecciones a trabajar para ayudarnos a migrar la base de datos. Y esto nos dio o nos llevó a dos partes diferentes del archivo, que fue la base de datos migrada en WASI, y migramos la información de la base de datos antigua, que no fue fácil de entender ni poblar, en este nuevo archivo que es de fácil acceso por los usuarios y voluntarios, pero también permite mantener la segunda parte o el segundo elemento del proyecto, que es una página web de violencia policial. Y esto muestra estadísticas de personas que han muerto debido a la violencia policial, pero también da un paso más allá, mostrando los datos y estadísticas que muestra información y historias de vida de las víctimas de la violencia. Y, por ejemplo, los feminicidios policiales. Entonces, es una página web que tiene la meta a medida que crece, de crecer a medida que crece nuestra base de datos. Entonces, la idea es mantener esa información para los reportes, publicaciones que ya se hacen, tanto interna como externamente, y también mejor protección, entonces, para la implementación de políticas y reducción de violencia en Argentina. Gracias, Oscar, por explicar cómo la organización funciona, y lo que mencionas es para entender las necesidades y metas de los organizadores y las diferentes soluciones. Es muy importante. Entonces,
Podemos pasar a Miguel, como quería saber cómo esta organización puede transformar sus documentos digitales, sus archivos de los servidores físicos a el hosting en línea, ahorrando mucho espacio y dinero en el proceso. Si puedes abordar esta inquietud, sería muy bueno para nosotros. Gracias. Buenos días a todos. No sé si me están viendo. Buenos días. Sí, te vemos y te escuchamos, Miguel. Gracias. Yes. Yo quisiera empezar explicando que el Memorial para la Concordia de Guatemala nació como organización en el 2010 y se dedica principalmente a proyectos relacionados con memoria histórica respecto al conflicto armado interno en Guatemala, que duró 36 años con la firma de la paz en 1996. Respecto a eso, creamos un proyecto que se llama Memoria Virtual Guatemala, cuyo propósito es dar a conocer los hechos acaecidos durante el conflicto armado interno. Para eso nosotros tratamos en un inicio, respecto a la pregunta, en un inicio de utilizar servidores físicos para poder albergar la información que íbamos acumulando de organizaciones que tenían que ver con memoria histórica en Guatemala. El problema con que nos encontramos es que los servidores físicos necesitaban un tipo de mantenimiento especial a nivel técnico y se necesitaban los servicios de ingenieros en sistemas, de diseñadores gráficos, de diseñadores o de programadores web. Y resultó que todas esas necesidades llegaron siendo un gasto demasiado grande, una inversión demasiado grande en los gastos que se hacían en los distintos proyectos del memorial. Entonces, tratamos de ver cómo resolverlo. Dejamos de lado los servidores físicos y contratamos los servicios de un servidor virtual en una compañía, una empresa que da esos servicios acá en Guatemala. Seguimos con los mismos problemas del mantenimiento de software para poder hacer que nuestros sitios web pudieran funcionar bien. Tenemos una plataforma con 7 sitios web. Entonces, al final tratamos de ver cómo nosotros podíamos reconvertir todas nuestras herramientas en algo mucho más sencillo y no tener que ver con el mantenimiento y la configuración de servers, no tener que ver incluso con los respaldos de seguridad de información que teníamos que tener en cada sitio web. Entonces, investigando, pudimos contratar los servicios de un hosting comercial que nos podía permitir el alojamiento de nuestra información. Hemos contratado 2 servicios de hosting que nos permiten manejar hasta 200,000 archivos en cada servicio. Nosotros tenemos a disposición información de 45 organizaciones de sociedad civil en Guatemala. De ellos, 30 organizaciones tienen sitios web
las demás no la tienen. Incluso algunos utilizan blogs, otros utilizan, por ejemplo, Google Drive para tener su información y poder acceder a ella en línea. Entonces, tratamos nosotros de migrar, y lo hicimos, migrar nuestros sitios web a estos hosting contratados, y pudimos nosotros hacerlo nosotros mismos, diseñar nosotros mismos nuestros sitios web, estandarizamos, unificamos los manejadores de contenido. También eso nos ahorró muchos recursos, porque ya no tuvimos que pagar a diseñadores de sitios web, no tuvimos que pagar la migración, nosotros lo hicimos. En lugar de utilizar dominios independientes para cada uno de nuestros sitios, utilizamos subdominios. Eso también nos ahorra el conseguir dominios independientes para cada uno de los sitios. De las organizaciones que no tienen sitios web, nosotros asumimos subir su material a los hostings que tenemos contratados. Entonces resulta que de lo inicial que teníamos, empezando en el 2010, con servidores físicos, a lo que tenemos actualmente, nosotros estamos pagando alrededor de entre 60 y 70 dólares por servicio de hosting para alojar 7 sitios web. En lugar de pagar, qué sé yo, 8, 10 mil dólares anuales por mantener los servidores físicos. Entonces, resulta que investigando e migrando y utilizando también otras fuentes de contenido como YouTube para videos y otro tipo de fuentes, logramos distribuir de alguna manera nuestros materiales y aminorar los gastos de servers físicos a hostings que nos permitieran incluso tener respaldos automatizados y garantizar la seguridad de nuestra información. Creo que hasta ahí podemos llegar. Thank you very much, Miguel. So this really Muchas gracias, Miguel. Así que aquí está lo que Ivonne y Oscar han mencionado sobre necesidades y metas y capacidades de la organización y soluciones, pero también la costo-efectividad que ustedes han logrado y ya han trabajado en eso y funciona bien. Así que con seguridad vamos a tener preguntas sobre eso más adelante. Bueno, sin más preámbulo, entonces quisiera continuar con los panelistas. Ahora va Nicola. Nicola, como documentador del Centro para la Memoria del Pasado, que durante la guerra que sucedió en Croacia entre el 94 y el 95, tiene su experiencia y puede hablar sobre sus servicios de archivo y problemas conceptuales que han tenido. Gracias, Nikola Mokrovic. Gracias, Farina. Bienvenidos a todos. Soy Nikola Mokrovic. Yo vengo de Zagreb, en Croacia, de la organización de la sociedad civil que se llama Documenta. Documenta fue establecida en el 2005 como centro de documentación que tiene un mandato claro sobre la documentación de varios tipos de violaciones de derechos humanos que sucedieron principalmente en los años 90, en la guerra del 91 al 95, y desde sus principios, Documenta fue parte de una iniciativa mayor para documentar
estas violaciones graves de los derechos humanos por la naturaleza del conflicto en Croacia, que no podemos decir que fue una guerra como tal, pero fue para la disolución de la antigua Yugoslavia e incluyó, por esta razón, otros países como principalmente Serbia y Bosnia-Herzegovina. Al principio, entonces, Documenta se dedicó a facilitar y apoyar otras iniciativas similares y organizaciones similares en la región. Esto fue especialmente importante por el hecho de la naturaleza de este conflicto, los datos, la documentación, las fuentes que tienen mucha importancia en documentar, por ejemplo, pérdidas humanas, que son los proyectos más importantes y no todos están en Croacia, pero los recursos están, podríamos decir, o existen en otros países, principalmente Serbia. Entonces, las organizaciones que están haciendo esto están cerrando las brechas entre esta brecha que se tiene transfronteriza, lo cual está interesado en establecer el tema de las personas desaparecidas y culpabilidades, y estamos privados de cualquier consideración política especial sobre eso. Entonces, se establece, por ejemplo, un asesinato o unas personas desaparecidas. Esto no es un proceso que entra en nuestras élites políticas, así que aquí nosotros podemos tener los registros de los 90s y principalmente los registros de archivo vuelven al principio de la guerra mundial y varios programas con documentación, y hablando estrictamente estamos en términos de archivos, somos creadores de algunos registros. Entonces, en ese sentido hemos adquirido muchos registros de otras organizaciones de la sociedad civil en Croacia, y así nosotros hemos apoyado, digamos, la cultura y la memoria de las instituciones alternas que trabajaban en los 90s en Croacia. Nuestra historia, nuestro proyecto de historia oral, que es un archivo digital nativo, cubre su alcance desde 1941 hasta la fecha. Si les parece bien, quisiera mostrarles nuestros servicios porque yo creo que el contacto visual les va a decir más, pero entonces, en este caso, me gustaría hacer un seguimiento sobre lo que estaban diciendo antes los colegas. Tenemos el conocimiento que fue creado por nosotros en la consultoría de las prácticas existentes, y también tiene que ver con los registros físicos, así como con los registros digitales. Así que realmente lo que es, como documenta, ya que fue establecido en 2005, yo empecé a trabajar 5 años más tarde. La principal tarea fue asegurar la transición de el trabajo basado en papel al trabajo digital. Y ahí se está creando, bueno, fuimos muy ambiciosos y se estuvo creando muchos servicios como bases de datos, gestión de documentos, que específicamente fue importante para nosotros, y por supuesto
siempre hubo un análisis costo-beneficio que debería también cubrir la sostenibilidad a largo plazo, pero esa es la historia. Y otra cosa es que también entendimos en un momento que físicamente no se puede recopilar documentación de otras organizaciones, pero sí deberíamos comenzar un programa de capacitación de las otras organizaciones y había muchos manuales para archivo para la sociedad civil y tuvimos muchas capacitaciones y nosotros hicimos algunas colaboraciones, proyectos de colaboración que estaban construyendo un archivo digital a pequeña escala. Así que si está bien para ustedes, entonces voy a compartir mi pantalla con ustedes. Y primero, Okay, I'll do it like this. muy bien, hacemos así. First, regarding Aquí, database en cuanto a nuestra base de datos killing and missing persons, sobre las personas desaparecidas y asesinadas, este proyecto cubre todos los nombres de las personas que fueron asesinadas o su destino es desconocido. Y podemos decir que esto es un sistema de archivo que es la parte frontal de nuestro repositorio, la parte principal de todos los nombres confirmados. Y básicamente aquí están los datos de 3 organizaciones del momento, que uno es Documenta, otro es el Fondo de Belgrado en Hungría y otro que es un centro de Pristina. Y este sistema fue diseñado de tal manera que las víctimas pueden ser buscadas a través de la lista, a través de unas categorías específicas, o se puede acceder a través del mapa si se tienen los servidores como filtro. Entonces, en el momento, esta base de datos contiene algunos clusters de datos en cuanto a lo que concierne a Documenta. Los datos presentados aquí son solo experimentales, pero detrás de esto, el sistema que da soporte a los datos que los alberga se ve algo así. Entonces, este es el típico archivo de víctimas individuales. Entonces, como ustedes pueden ver, la estructura de datos es muy desarrollada. Yo pienso que en total tenemos cerca de 80 valores que se pueden ingresar. Y esto es como todo el registro, y nosotros publicitamos o publicamos únicamente la parte básica de los datos. Y esta es una parte que es la base de datos que básicamente sostiene los documentos y los metadatos. Otro proyecto que mencioné es el repositorio de la historia oral. Durante el transcurso de 5 años, hemos registrado 500 entrevistas y creado un repositorio que permite múltiples capas de anotación. Así que cada testimonio tiene su propia descripción básica,
La primera capa de anotación son los subtítulos que están en el idioma croata y en inglés. También con diferentes capítulos. Esto es lo que podríamos decir nuestro archivo nativo digital. Hemos desarrollado todo un flujo de trabajo para los registros, para las anotaciones y para la publicación. En cuanto a los proyectos que conciernen las cosas que no son necesarias en la justicia transicional, es que tenemos, por ejemplo, hemos experimentado con crear algo que se puede llamar el Archivo de Derechos Humanos, que contiene registros y datos de la sociedad civil, iniciativas de derechos humanos, y aquí usamos el software que fue co-creado por el Consejo Internacional de Archivo, que se llama Exactum, que es un software que se puede descargar y usar, obviamente por parte de su administrador de base de datos, que sepa del tema y que pueda gestionar todo el almacenamiento. Pero en cuanto a los estándares, los catálogos, podemos decir que esto es una solución ideal para los archivos o para la organización que quiere hacer sus registros públicamente disponibles, y esto cubre todos los estándares básicos como ISAT y demás. Así que es bastante sencillo porque al mismo tiempo la creación de metadatos y todos los registros. Lo siguiente que hicimos fue, o lo que trabajamos fue la colaboración en la digitalización de algunos diarios independientes y revistas de los 90. Y aquí estábamos trabajando con un repositorio público para la captura independiente, y esto cubrió también los metadatos, digitalización de esta revista y todo el proceso o post-proceso. Así que es muy sencillo de usar. Esto, por ejemplo, es un archivo pequeño que creamos mientras se hacen todas las descripciones, pero es un pequeño repositorio que se enfoca o es por parte de un famoso periodista de Croacia del siglo pasado. Y esto se llama base de datos, pero es una página web que tiene datos básicos. Así que aquí tenemos un proyecto de colaboración que tuvimos, y este ha sido albergado en Memory of the World, en el repositorio de memoria del mundo. Fue un caso interesante porque nosotros usamos el repositorio que principalmente es por estructura de datos, da soporte a los libros. Usamos o se usa para libros y para fuentes primarias. Y una más, un producto más, que no es nuestro, pero
también está hecho en colaboración con nuestros aliados. Es algo que se llamó Narrativa Interactiva, que es una agencia de noticias independiente que estaba cubriendo todas las audiencias y tiene gran cantidad de documentación, y ellos decidieron poner esta información en línea de manera visualmente atractiva, que permitiera que la información de estos juicios en el repositorio tuviera una selección básica de datos, de videos y textos básicos. Y en cuanto a esta componente visual atractivo, que es accesible al público, este quizás sea uno de los mejores productos visuales que hay. Pero yo diría que es importante saber o anotar que detrás de todos estos recursos disponibles al público, en cuanto a lo que a mí concierne, mi reto más grande es el trabajo de archivo básico, es decir, toda la organización física y archivística de la digitalización. Así que gracias por ahora. Gracias, Nicola, por compartir con nosotros este trabajo práctico y los trabajos en colaboración en las bases de datos, en la historia oral y la evidencia física que has mostrado. Y esto resuena con lo que mencionó nuestro orador principal ayer sobre diferentes tipos de documentos en copias impresas y en formato digital. Esto es algo que podemos extraer y obviamente para hablar más adelante. Ahora quisiera ir con los panelistas en vivo. Nisai. Nisai trabaja como director del sitio de memoria de Tuolsleng para interrogación bajo la región de Camboya, donde hubo hasta 14,000 prisioneros torturados, arrestados y desaparecidos. También está el Museo del Genocidio digitalizado, manteniendo su evidencia física y demás tipo de evidencia con relación a la administración del Centro de Seguridad y permitiendo que el público pudiera ver este archivo. Así que el micrófono es suyo, Nisai. Gracias, Farina So. Gracias a los organizadores para que esto sucediera. Me alegra mucho ver a todos de diferentes partes del mundo y trabajando en campos similares sobre la recolección y cuidado de todos los documentos de esos crímenes. Así es, como la señora Farina mencionó, sobre los museos, el Museo de Tuolsleng es entre 12 y 14,000. Bueno, recientemente se calculó que eran 18,000 personas las que estuvieron en prisión en este sitio entre el año 75 y el 81, y estas personas, o 71 y 75, perdón. Y estas personas fueron obligados a confesar antes de ser asesinados, es decir, las personas que ingresaban eran asesinados, nadie sobrevivía. Y los documentos que el museo guarda hoy día son de ese tipo de confesiones que hicieron, las confesiones de víctimas que fueron obligadas a dar esa declaración bajo la tortura, bajo amenazas, y el registro fotográfico y otras formas también de notas, cuadernos sobre sus políticas y demás. Estos documentos
Ahora tienen más de 700 páginas en el museo. Y estas 700 páginas de documentación han sido registradas a la memoria del mundo, o Memory of the World, en 2009, lo cual significa que los documentos del museo han sido conocidos por UNESCO y por la parte del legado documental. Así que, afortunadamente, Toslang tiene la oportunidad de ser parte de esta memoria del mundo, de la institución Memory of the World, y tiene la atención del mundo para cuidar este legado. Brevemente, quiero describirles cómo estos documentos son almacenados y han sido almacenados y cómo nosotros hemos cuidado estos hasta las fechas recientes. Como ustedes saben, el museo fue abierto justo después de la caída de Khmer Rouge en el año 79. En ese momento, como ellos ya no tenían la oportunidad de destruir más documentos, estos permanecieron dentro del museo, que es más o menos 1 hectárea ahora. Antes era más o menos 100 veces más. Pero bueno, hoy día si ustedes ven alrededor del museo, eran como 100 hectáreas porque el compuesto o el complejo del museo era muy grande. Usaban las casas como lugares de tortura, como oficinas y sus partes donde hacían los asesinatos. En 1979, después de la caída de esta organización, muchos documentos permanecieron en estas casas. Así que el primer trabajo que se hizo en 1979 y los 80 fue recolectar esos documentos para ser almacenados en un cuarto donde fuera protegido de la lluvia, del sol, y en ese momento el personal trató de clasificar los documentos porque, como mencioné, había diferentes tipos. Había cuadernos, había negativos de película, había revistas y mucha información de registros de los Khmer Rouge. Entonces, ellos dividieron esto en categorías y entre 1900 hasta el año 93 hubo una colaboración con la Universidad de Cornell para hacer microfilmaciones o micropelículas de esas, y la administración o los líderes del museo vieron la importancia de esos documentos y de esos archivos. Entonces, hubo una alianza con esta micropelícula. Entonces, en términos de no tocar esos documentos, en 1993 hubo un grupo que el señor Chris Relay estaban en Camboya en ese momento y ellos fueron voluntarios para tener esos registros fotográficos y estaban en condiciones de deterioro, así que ellos ayudaban a proteger, a restaurar esas fotos y se permitían el uso de 100 fotos como exhibición y para publicar un libro donde pueden encontrar el nombre fue Enfrentar la muerte. Así que fue así como los documentos fueron cuidados en el tiempo. Y en el año 93 tuvimos otro trabajo con la Universidad de Yale con relación al punto de inicio y de los sitios de genocidio en el país. Entonces, aquí este archivo había sido digitalizado en ese momento y pueden encontrar en la página de Genocide Study Program, que ya para el año 94 o 95, si no estoy equivocado, ya estaban digitalizados. Así que fue año tras año, pero desgraciadamente después del proyecto Yale, el museo
pues tengo que ser honesto que aún hay una falta de capacidad del personal del equipo del museo. Como ya saben, los camboyanos fueron víctimas del genocidio y pues cómo querían ir a trabajar para este sitio. Fue difícil encontrar al personal trabajando allí. Entonces, por eso en ese momento estaban tratando de encontrar a alguien que quisiera trabajar para el museo. Y ese fue el resultado. Con el sistema de gestión, ahora tenemos diferentes niveles de conocimiento del personal, porque muchos de ellos estaban reclutados desde ese momento. Desde el año 95 hasta el 2003, 2004 y 2005 y 2006, no tuvimos colaboración con los socios, entonces ahí en el edificio B hemos tenido un programa y ahí tienen ese cuidado. Están digitalizando este escaneo sencillo con videoclips y demás. Hasta que con este Centro de Memoria del Mundo, en 2014, tuvimos la suerte de que desde Corea, la Corporación Coreana Internacional, nos dieron financiamiento para hacer una digitalización. Pero obviamente con la burocracia hubiera tomado años, así que hasta el 18 pudimos digitalizar todos estos 100,000 páginas de documentos con las biografías y filmaciones y las pusimos en línea. Y con los proyectos de digitalización, primero se redujo esta investigación de los estudiantes, luego se dio acceso al público. Entonces, en cualquier parte del mundo se puede buscar la documentación y las fotografías y también tener a los camboyanos, y hasta ahora las personas de Camboya pueden buscar el financiamiento y visitan el museo y se encuentra la exhibición fotográfica y también pueden encontrar con los nombres que se describe en el complejo del museo. Ahora es más accesible, más fácil, porque pueden buscar información de sus familiares en línea, los que están en Estados Unidos, en Japón, en Argentina, lo pueden buscar. Así que es fácil para los camboyanos encontrar a sus familiares perdidos. Y ahí es como tenemos la conservación de los documentos y por qué se digitalizan los documentos de los crímenes que sucedieron entre el año 75 y 79. Además de esto, como museo tenemos los 4 pilares. Primero, reflexión. Tratamos de conservar el sitio reflexionando sobre lo que pasa y también para la memoria, como que se hizo algún proyecto y con los panelistas se está mencionando porque tienen registro de esta entrevista, entonces, y tenemos los recursos limitados, entonces, y tienen personas que lo hacen y ahí pueden ver esa recolección. Entonces, el segundo pilar es la memoria, el tercer pilar es educación y por esto diseñamos diferentes actividades para darles a la generación más joven como yo. Antes de venir a este lugar, también estaba trabajando
como ya mencionó Farina. Y nos gusta hacer eso porque compartir esas cosas que yo quiero, sobre todo con la historia de estos crímenes para que no vuelva a suceder. Y el último pilar fue la justicia. Nuevamente, no se trata de sanar a los traumatizados o encontrar justicia para las víctimas, pero sí podemos dar apoyo. Entonces, quiero contarles cómo nosotros encontramos la justicia para las víctimas. Desde el principio, en el año 79, creo que ustedes sabrán algo sobre los tribunales revolucionarios en 1979. Sucedió entre el año 79 con audiencias y juicios con los líderes de Khmer Rouge, y también se dio evidencia desde el museo y tienen los supervivientes desde el S-21 para ser parte de esta. Y afortunadamente, recientemente, sobre todo en 2007, cuando ya tuvimos un acuerdo con Naciones Unidas para crear el Tribunal de Khmer Rouge en Camboya, que con las cámaras tradicionales para enjuiciar a los líderes de Khmer Rouge. Entonces, la primera persona en ser enjuiciada fue el jefe de S-21, Alice Dutch. Durante su enjuiciamiento, el museo dio muchos documentos originales para el juicio contra él, porque fue lo más importante y los documentos más relevantes que él no podía negar. Eso sucedió. Y entonces aquí tratamos de buscar justicia y colaboramos. Entonces, ahí abrimos para colaboración. Entonces, aquí en términos de memoria, educación, y tengo que ser honesto con ustedes, no soy experto en la digitalización, solamente trabajo en términos generales, así que si tienen alguna pregunta, o no sé si puedo compartir mi pantalla un segundo para mostrarles la página web para que ustedes puedan ver, como dijo Nico, algo visual es mucho más fácil. Sí, por favor, adelante. Perdón, pero esta página web es un poco grande, contiene muchos documentos, pero primero voy a mostrarles esto. Aquí en esta página web se puede entrar a los sitios. Tenemos una vista general de cómo funciona y luego pueden ir al archivo del menú. Si pueden ver mi pantalla. Y aquí pueden ver cómo se ve en la anterior sala de archivo. Nosotros no vemos la pantalla, no está compartida, perdón. Muy bien, ahí pueden ver la pantalla, sí. ¿Todos? Sí. Sí, ahora la podemos ver. Ofrezco disculpas. Olvidé compartir. Entonces, aquí en la página web podemos en general hablar de la información histórica del museo, pero lo que mencioné, si van al menú aquí de archivo, va a haber enlaces a muchas páginas web y ven las fotos de las víctimas, las personas desaparecidas.
Aquí tenemos el anterior, y esto se trata de la digitalización. Lo que ya mencioné es, aquí tenemos la información de Camboya y aquí tenemos diferentes ayudas visuales o diferentes miniaturas de la plataforma, evidencia fotográfica, y cuando vemos a la evidencia, estos documentos han sido establecidos desde el 75-79 y no pueden buscar todas las fotos en la página web porque se espera la dignidad de las víctimas y se tienen las torturas, y aquí tenemos esta imagen. Aquí pueden ver que estos fotos de las víctimas aparecen. Aquí las personas pueden buscar. Aquí se reconoce en los números. Aquí tenemos los documentos y demás. Y bueno, aquí ustedes podrán ver la información básica de estas personas, de dónde vienen, y podemos ver los, bueno, el origen de estas dimensiones, pero si quieren ahora buscar, tenemos un documento restringido, como sucede en todas partes del mundo. Entonces, si quieren buscar más, tienen que registrarse. Y entonces allí les daremos un mensaje donde se pueden registrar en la página web. Entonces, yo creo que quisiera parar acá y no sé si tengan preguntas para después. Muchas gracias, Farina, y todos. Muchas gracias. Y creo que has tocado algunos puntos muy importantes, especialmente sobre los esfuerzos que han hecho en la gestión de archivos y la conservación, como también los desafíos que han enfrentado específicamente en términos de la falta de recursos humanos, especialmente después de la revolución, donde hubo muchos muertos y solamente quedaron unos pocos expertos que de por sí son víctimas también. Así que muy interesante y un punto muy importante que nos llevamos. Me gustaría hacer algunas preguntas de seguimiento para algunos de nuestros panelistas, especialmente para Oscar. Si nos pudieras compartir algún tipo de lección aprendida o algún desafío que han visto, especialmente, bueno, ya mencionaste algunas, pero quizás algunas lecciones aprendidas que consideres que nos beneficiarían. Claro que sí. Muy rápidamente, siempre hay que pensar en quién es el usuario y qué querrán hacer con su información, porque es un grupo muy pequeño el que está creando el archivo solamente para investigación, pero quizás haya algo que se puede utilizar para un uso para museos, por ejemplo. Quizás alguien se beneficie. ¿Perdón? Sí, ahora sí escucha Nisai. Sí, yo sí escucho a Oscar muy bien. Quizás es algo en tu lado, pero sí lo podemos escuchar. Yo también lo escucho. Ok, quizás el problema es mi internet. Ok, perdón. Por favor, sigan. Adelante, Oscar. Claro que sí. La segunda cosa sería,
descubrir qué es lo que hay disponible, qué se ha hecho antes de manera similar y cosas como este encuentro. Y una vez más, gracias por este espacio para poder compartir experiencias y pensar también en mantenimiento. Ya, parece que alguien más tiene problemas escuchándome. Quizás puedo cambiar aquí mi fuente rápidamente. I actually can hear you well. No, yo sí te escucho muy bien, Oscar. Internet or the computer. Quizás es que está puesto el canal de interpretación. Ah, puede ser por la traducción. No sé. Pero bueno, por último, el punto principal es que si es posible, encuentren una comunidad que pueda apoyarlos a largo plazo. Yo creo que este tipo de intercambios y encuentros son excelentes para eso, para poder encontrar otros aliados con quienes trabajar, para servir también para que comenten y que hagan pruebas y hacer reiteraciones de lo que están construyendo. Y no necesariamente es una lección, sino más bien una oferta. En el Engine Room nosotros tenemos lo que llamamos apoyo de contacto ligero, donde apoyamos organizaciones activistas y agentes de cambio social en general para aprovechar sus datos y tecnología para aumentar su impacto. Puedo compartirles el enlace para nuestro formulario de contacto por si les interesa aprender más al respecto y contactarlos. Please. Sí, por favor. Okay, I've shared the link. Muy bien, y ahí compartí el enlace. Oh, and just to mention, the form Y is solo mencionaría también que el formulario está en inglés, pero si quieren contactarnos en español o francés o en inglés, All right. cualquiera está bien. Thank you. Muy bien, muchas gracias. So anything else you want Bueno, ¿algo más que quisieras agregar, Oscar? O No, just thank you again no, simplemente gracias una vez más para todos y todos los que participaron en esta so sesión. much? Muchísimas gracias. So maybe to Yvonne, Quizás ahora con Yvonne, si tienes algo para sumar a lo que Oscar ha dicho, from your organization. particularmente de tu organización. Claro que sí. Yo simplemente reforzaría el punto de Oscar en cuanto a la dificultad y la importancia del mantenimiento. Yo creo que muchos en esta llamada ya conocen muy bien esos desafíos de migración, de formateo, de todo eso, pero yo creo que eso es algo que a veces se pasa por alto cuando las personas entran en este tipo de trabajo sin haber tenido la experiencia antes. Pero en cuanto a lecciones aprendidas, pues todos tenemos recursos limitados y trabajamos con recursos limitados y creo que algo importante por compartir sería que la conservación no es un todo o nada. Está bien hacer lo que se puede ahora para trabajar las amenazas inmediatas y hacer más después. Creo que la conservación de datos es un proceso continuo y no es una acción de una sola instancia. Y para sumar también a este punto, tal como lo han mencionado Gustavo y Alberto ayer, la importancia de una buena planeación. Asegurarse de que así no puedan tomar todos los pasos hoy, entender cuáles pasos sí se tienen que tomar hoy, para que luego se pueda conservar la capacidad de conservar más adelante. Por ejemplo, quizás no se tengan recursos para hacer un catalogado muy extensivo ahora, pero sí registrar la información de cadena de custodia y de origen se puede manejar ya. Y luego más adelante se pueden tratar ya los titulares y los puntos de acceso para los usuarios. Y eso también significa tener buena documentación de esos flujos de trabajo
y elegir herramientas interoperativas. Como decía Oscar, elegir las herramientas que su organización pueda mantener y utilizar bien. Y también pensar en necesidades a largo plazo. Si están utilizando hojas de cálculo y no una base de datos, aún así se tiene que tener una buena estructura de datos y aún así se tiene que elegir una herramienta que les permita exportar esos datos más adelante para que puedan migrar a la base de datos nueva cuando por fin tengan esa capacidad. Y creo que esas serían las cosas principales que les compartiría. Muchísimas gracias, Yvonne. Son excelentes sugerencias. Y muy seguramente la mayoría hemos aprendido mucho de esto. Y de ti y de Oscar. Y ahora con Miguel. ¿Tienes algunas recomendaciones? Hablaste específicamente de la transferencia de datos y el enfoque innovador para mantener la costo-efectividad. ¿Alguna lección aprendida además o alguna recomendación para otras organizaciones que quisieran tomar el mismo camino que ustedes? Pienso que una de las ideas que pueden aportar a la experiencia que nosotros hemos tenido es que sí hay que definir inicialmente con qué propósito o qué utilidad puede tener el archivo digital creado. De acuerdo a eso se pueden especificar mejor las características que tendrá, por ejemplo, el tipo de archivo, el tamaño máximo, si conviene que tenga, por ejemplo, si es un documento en PDF y que tiene texto, por ejemplo, si conviene que tenga un reconocimiento de caracteres, óptico de caracteres, para que se pueda compartir más fácil la información, por ejemplo. Eso lo hemos aprendido con la experiencia, porque en un principio empezamos a distribuir solo imágenes, ¿verdad? Y entonces como que no servía mucho para nuestros propósitos. El desafío siempre va a ser lograr crear archivos digitales de calidad, menor tamaño en disco, formato de archivo intercambiable entre plataformas y un acceso fácil a los usuarios. En el proceso de digitalización de documento también es muy importante, creemos nosotros, definir un orden temático o cronológico o algún otro tipo de criterio de ordenamiento antes de empezar a digitalizar y que eso nos permita tener al final una información útil a través de los datos que vamos recolectando de esa manera. Por otro lado, nosotros hemos utilizado algún tipo de tecnología novedosa en sitios web, por ejemplo, las imágenes de 360 grados para la generación de archivos digitales. Eso nos ha permitido o nos ha facilitado dar a conocer a los jóvenes el material que nosotros estamos digitalizando. Porque la verdad es que el propósito nuestro es dar a conocer esta información, estos archivos digitales, para que el conflicto armado interno y todas sus causas sean tratadas a partir del diálogo y que no pueda y que no deba repetirse los hechos que sucedieron durante 36 años de guerra en Guatemala. Thank you, Miguel. Muchas gracias, Miguel. Sí, yo sí me identifico con lo que has dicho de OCR. Eso es algo que dice que me está enfrentando también y también estamos tratando de encontrar la solución para ese reconocimiento de caracteres. Y para Nicola, si nos pudieras compartir los pasos a seguir, los próximos pasos en cuanto a qué sigue para ustedes. Claro que sí. Yo solamente, bueno, primero que todo comentaría que estoy absolutamente de acuerdo con todos los aportes que se han dicho hasta ahora. Y pueden parecer algo obvios, pero sí hay que repetirlos constantemente entre nosotros.
Yo solamente sumaría que sumaría 2 puntos. El primero es que es absolutamente necesario encontrar personas que sean buenas para trabajar con ellos, porque yo creo que los temas que nosotros tratamos son bastante específicos e incluyen cierta temática de derechos humanos y de muertes y que necesita un enfoque tecnológico, de conocimientos tecnológicos. Y así que en mi experiencia, siempre faltan las personas que pueden combinar estas dimensiones. Aparte del tema de los recursos, sabemos que son escasos los recursos porque, por supuesto, no somos una institución oficialmente reconocida, porque desde el punto de vista legal, desde el punto de vista jurídico, el trabajo archivístico no es nuestro trabajo principal. Así que básicamente todo depende de su entorno en el cual trabajan. Eso es lo primero. Y luego lo segundo es en cuanto a la relación entre los archivos físicos y los digitales. Ahí la digitalización, yo diría, depende en gran medida en un buen plan sólido y que el enfoque mínimo suele ser mejor que un enfoque demasiado técnico. Gracias. And Gracias. thank you, Nicola. Gracias, Nicola. And Nisa, if you have anything Y Nisa, to add. no sé si tengas algo más por agregar, alguna recomendación o algo más que quisieras sumar a lo dicho. Thank you very much. Sí, muchas gracias. Assume that I don't have much recommendation, but Sí, yo my eh, experience no es que tenga muchas recomendaciones, pero sí con base en nuestra experiencia mirando la digitalización website, y la creación de páginas web. experience that En ese sentido, sí tenemos la experiencia que al comenzar la digitalización because we have salió bien en el caso nuestro, porque el proceso lo conocíamos bien. putting Pero luego, the database la siguiente etapa es ingresar eso a la base de datos side because y crear la página misma. data in that things we miss that part. Y ahí So nos faltaron cosas. Es decir, the team they el have equipo create we can say that había they creado, underestimation of the workflow because o digamos que el equipo no había estimado correctamente cómo sería el trabajo. Lo subestimaron. it's quite a big work. Pensaban que no iba a ser mucho trabajo y resultó ser mucho trabajo. Out of Así que experience is that en nuestra experiencia, yo diría que, por favor, hay que pensar que really important el trabajo con datos es una etapa extremadamente importante to database. antes de crear bases de datos y crear páginas web, Experience that porque ese trabajo inicial, now still make us a lot of problem to do verify si no se hace bien, puede resultar en so even más problemas en el futuro. Así que así se ha de terminar el proyecto incluso. Así que eso sería to share alguna de mi experiencia que quisiera compartir, que es importante. Gracias. Thank you very much. And Muchas gracias. for your great insights. Gracias And por esas excelentes perspectivas y por compartir sus experiencias con nosotros. to, Y ahora me gustaría participant to give a big applause to, pedirle our a panelists. todos los participantes que den un gran aplauso para los panelistas. Thank you very much. Muchísimas gracias. Sarah, I'm not sure if it's Muy bien. Sara, no sé si tengamos tiempo aún para preguntas, to you. pero quedamos contigo entonces. Claro que sí. Muchas gracias por facilitar este excelente panel de discusión. Y sí, muchas gracias para nuestros panelistas, para Nisai, para Iván, para Nicola, para Miguel y para Oscar. Creo que esto fue una conversación fantástica para comenzar el día 2 de nuestro intercambio aquí. Ya como llevamos conectados un poco más de hora y media, quisiera sugerir que tomemos un breve descanso y luego regresaremos y tendremos tiempo para la segunda discusión en panel, como también las preguntas después de eso. Así que
Ojalá todos puedan tomar algo de agua, té o lo que quieran y volveremos después del descanso a las y 45 para seguir en nuestra sesión. Okay. Muchas gracias una vez más.